La noche se cernía sobre la vecindad como una promesa rota, el cielo de México cargado de nubes bajas que ahogaban las luces de las farolas. Era la víspera exacta del aniversario de la muerte de su padre, y Kiko sentía el peso de ese día en el pecho como una piedra fría. Tenía 12 años, pero sus ojos negros, siempre tan llenos de capricho, ahora reflejaban un vacío que ni los juguetes caros de su mamá podían llenar. Doña Florinda, con su delantal impecable y su voz suave, preparaba la mesa en el departamento 14. Kiko, mi vida, esta noche viene el profesor Girafales a visitarnos. Sé bueno, sí. Traerá sus flores y sus poemas, como siempre. Kiko no respondió. Desde el pasillo escuchaba las voces de siempre, pero esta vez le sonaban lejanas, huecas. En el patio central, el señor Barriga, sudoroso y con su carpeta de recibos bajo el brazo, gritaba: Don Ramón. La renta de 14 meses. No me venga con excusas, que ya me tiene harto. Don Ramón, flaco y con la camisa rota, se defendía con los puños apretados. Señor Barriga, tenga compasión. Mi hija necesita zapatos, no sus amenazas. La Chilindrina, colgada de su pierna, lloriqueaba con esa voz chillona que siempre rompía el corazón de quien la oía. Papá, no me dejes sola otra vez. Es que tengo hambre. Ñoño, el hijo gordo del casero, se reía a carcajadas mientras empujaba a la niña. Mira nomás, Chilindrina, pareces un espantapájaros. Mi papá te va a sacar a la calle como a un perro. Doña Clotilde, la bruja del 71, barría el pasillo con furia, murmurando: estos niños del demonio. Un día van a acabar mal. Y allí, sentado en su barril viejo, estaba el chavo. Cabello revuelto, pantalones parchados, una sonrisa tímida que intentaba ocultar el hambre de siempre. Jugaba solo con su pelota roja, tarareando bajito: tortitas. Tortitas de jamón. Kiko los observaba desde la ventana de su habitación, y algo oscuro se removía dentro de él. Patty, esa niña de ojos grandes que vivía 2 cuadras más allá, nunca le había sonreído a él como le sonreía al chavo. ¿Por qué a él sí y a mí no? Pensaba Kiko, apretando los puños. El profesor Girafales, en cambio, llegaba siempre perfumado, con su traje impecable y su voz de terciopelo. Mi querida doña Florinda. Permítame recitarle estos versos que nacieron solo para sus ojos. Kiko lo odiaba en silencio. Odiaba cómo su mamá se sonrojaba, cómo reía con esa risa que antes era solo para él y para el recuerdo de su padre. Entonces la temperatura cayó en picada. La bombilla del techo parpadeó. Un olor a tierra mojada y carne descompuesta invadió la habitación. Kiko se dio vuelta y allí estaba su padre. No el hombre guapo de las fotos, sino una cosa putrefacta. La piel de la cara colgaba en tiras verdosas, dejando al descubierto huesos amarillentos y gusanos que se retorcían dentro de las cuencas vacías de un ojo. El otro ojo, intacto, brillaba con un odio líquido, amarillo como pus. La boca, entreabierta, dejaba escapar un hilo de baba negra que caía sobre la camisa rota y ensangrentada que llevaba el día de su muerte. Las manos eran garras huesudas, con uñas largas y negras que goteaban un líquido espeso. Hijo. Susurró la voz, ronca, como si saliera de una garganta llena de lodo. He vuelto por ti. Kiko retrocedió hasta chocar contra la pared, el corazón latiéndole en la garganta. Quería gritar, pero la voz se le había congelado. El fantasma flotó más cerca, dejando un rastro de moho en el piso. Su mano helada se posó en el hombro de Kiko, y el niño sintió como la piel se le erizaba y se le quemaba al mismo tiempo. Papá. Tú. Estás muerto. Balbuceó Kiko, lágrimas calientes rodando por sus mejillas. Claro que estoy muerto, mi niño mimado. Respondió el espectro, y su risa fue un gorgoteo húmedo. Pero el rencor no muere nunca. Ese profesor. Ese payaso con bigotes y poemas baratos.
Te va a quitar a tu mamá. Te va a dejar solo, como yo te dejé. ¿Recuerdas cómo llorabas cuando me enterraron? ¿Cómo gritabas papá, no me dejes? Yo sí lo recuerdo. Cada segundo en la oscuridad. Y ahora él viene, con sus flores y sus mi querida doña Florinda, para robarte lo único que te queda. Kiko negó con la cabeza, pero el fantasma se acercó más. El olor era insoportable. Podredumbre, sangre vieja, desesperación. No. El profe es bueno. Mamá lo quiere. ¿Y tú qué? Siseó el padre, su cara putrefacta a centímetros de la de Kiko. Vas a quedarte solo, como un perro. Vas a ver cómo ese viejo te reemplaza en la mesa, en las noches, en todo. Yo te di la vida, Kiko. Te di todo. Y vas a dejar que él te lo quite. Mírame, hijo. Mírame bien. Esto es lo que pasa cuando te abandonan. Los gusanos en la mejilla del fantasma se movieron más rápido, uno cayó al piso y se retorció cerca del zapato de Kiko. El niño sintió náuseas, pero también algo más. Una rabia caliente, pegajosa, que crecía donde antes solo había tristeza. Él la va a alejar de mí. Murmuró Kiko, la voz temblorosa. Siempre viene, siempre la hace reír. Y yo me quedo solo en mi cuarto con mis juguetes. Exacto. Susurró el padre, y su voz era miel envenenada. Pero tú puedes impedirlo. Esta noche. Cuando venga a visitarla. Llévalo al patio de atrás, donde nadie mira. Usa el cuchillo grande de la cocina. Hazlo lento. Que sienta lo que es ser arrancado de lo que ama. Y cuando termine, sabrás lo que se siente tener poder. Ser tú el que decide quién se queda y quién se va. Kiko tragó saliva. Sus manos pequeñas temblaban, pero ya no de miedo. De anticipación. Abajo, la puerta se abrió. La voz del profesor Girafales resonó alegre. Buenas noches, vecindad. Vengo a ver a la más hermosa de todas las flores. Doña Florinda soltó una risita nerviosa. El chavo levantó la cabeza desde su barril y sonrió. Profe. Me trajo una torta. El profesor le revolvió el cabello con cariño. Claro, muchacho, pero primero. Mi querida doña Florinda. Kiko bajó las escaleras. Su cara estaba pálida, pero sus ojos brillaban con algo nuevo. El fantasma lo seguía, invisible para los demás, susurrando en su oído. Hazlo por mí, hijo. Hazlo por nosotros. La cena transcurrió entre risas forzadas. Don Ramón seguía discutiendo con el señor Barriga en voz baja. La Chilindrina robaba pedazos de pan cuando nadie veía. Ñoño se comía todo lo que podía. Doña Clotilde vigilaba desde su puerta. Y el profesor, sentado junto a doña Florinda, recitaba con voz temblorosa de emoción. Tus ojos son dos luceros que iluminan mi camino. Kiko esperó. Cuando el profesor se levantó para ir al baño, el niño lo interceptó en el pasillo oscuro. Profe. ¿Puede venir un momento? Quiero mostrarle algo en el patio de atrás. Es un secreto. El profesor sonrió, bondadoso como siempre. Claro, Kiko. Para ti, lo que sea. Lo siguió. La noche era negra. El fantasma flotaba detrás, sonriendo con su boca sin labios. En el patio trasero, entre las macetas rotas y la ropa tendida, Kiko sacó el cuchillo de carnicero que había escondido bajo su camisa. La hoja brilló bajo la luna. El profesor abrió mucho los ojos. Kiko. Muchacho. ¿Qué es esto? Kiko no respondió con palabras. Se lanzó. El primer corte fue en el vientre, profundo, girando la hoja como si estuviera abriendo una piñata. El profesor soltó un grito ahogado que se convirtió en gorgoteo cuando la sangre caliente salpicó la cara de Kiko. No. Por favor. Jadeó el profesor, cayendo de rodillas. Sus manos intentaron contener las tripas que empezaban a salir, rosadas y brillantes, humeantes en el aire frío. Un olor metálico y dulce llenó el patio. Kiko sonrió.
Era la primera vez que sonreía de verdad en meses. Esto es por Manda. Susurró, y clavó de nuevo, esta vez en el pecho. La hoja raspó una costilla. El profesor tosió sangre, salpicando el traje impecable. Esto es por querer dejarme solo. El fantasma de su padre flotaba a un lado, riendo bajito, los gusanos cayendo de su cara como confeti podrido. El profesor Girafales, con los ojos llenos de lágrimas, intentó una última vez. Kiko. Perdóname. Yo solo quería hacer feliz a tu mamá. Su voz se quebró en un estertor cuando Kiko le abrió la garganta de oreja a oreja. La sangre brotó como una fuente, caliente, espesa, empapando los zapatos del niño. El cuerpo del profesor se convulsionó, las tripas derramándose sobre el piso de concreto en un charco brillante. Sus piernas patearon débilmente, los dedos arañando el aire como si aún buscara recitar un poema. Kiko se quedó allí, jadeando, cubierto de sangre hasta los codos. El cuchillo goteaba. Y por primera vez en su vida, sintió algo parecido a la felicidad. Un calor horrible, delicioso, que le subía por el estómago. El fantasma se acercó, su mano putrefacta acariciando el cabello ensangrentado de su hijo. Bien hecho, mi niño. Muy bien hecho. Kiko miró el cadáver destrozado del profesor y sonrió con los dientes rojos. Pero sus ojos ya buscaban, en la oscuridad de la vecindad, la figura pequeña del chavo que jugaba solo en su barril. El patio trasero olía a hierro y a muerte fresca. La sangre del profesor Girafales se había extendido en un charco irregular que reflejaba la luna como un espejo roto. Kiko respiraba con la boca abierta, los pulmones llenos del olor metálico y caliente. Sus zapatitos blancos ahora eran rojos hasta los tobillos. El fantasma de su padre flotaba a su lado, más sólido que antes, como si la violencia lo hubiera alimentado. Los gusanos en su cara se movían con lentitud satisfecha. Ahora el otro. Susurró el espectro, su voz un ronquido húmedo. El que te robó el corazón de la niña. El que siempre tiene una sonrisa cuando tú no la tienes. El que nunca pasa hambre porque todos le dan algo. Mientras tú tienes que pedirlo con cara de bueno. Termínalo, hijo. Termínalo y serás libre. Kiko miró hacia el patio central. El chavo seguía sentado en su barril, pateando la pelota roja contra la pared. La luz amarilla de la farola le pintaba sombras largas en la cara sucia. Doña Florinda había salido al balcón buscando al profesor. Profesor Girafales. ¿Dónde se metió, hombre? Su voz sonaba preocupada, pero todavía dulce. Don Ramón discutía en voz baja con el señor Barriga cerca de la entrada. La Chilindrina se había quedado dormida en el escalón de su casa, abrazando una muñeca sin cabeza. Ñoño masticaba un dulce robado, riéndose solo. Doña Clotilde barría el pasillo con más fuerza de la necesaria, como si quisiera borrar algo que aún no había sucedido. Kiko tomó el cuchillo otra vez. La hoja ya no brillaba. Estaba opaca, pegajosa, cubierta de coágulos. Caminó despacio hacia el centro de la vecindad. El chavo levantó la vista cuando oyó los pasos. Kiko. ¿Qué traes ahí? Preguntó con esa inocencia que siempre irritaba a Kiko como una uña en una herida abierta. Es un juguete nuevo. Kiko no contestó. Se detuvo frente al barril. El chavo sonrió, confiado. ¿Quieres jugar? Te presto la pelota. No muerde. Kiko levantó el cuchillo. El chavo parpadeó, confundido. La sonrisa se le borró despacio. Kiko. No hagas eso. Me vas a lastimar. El primer golpe fue en el hombro. La hoja entró con un sonido blando, como al cortar sandía madura. El chavo soltó un grito agudo, infantil, que se quebró en sollozo. Cayó de lado, rodando fuera del barril. La sangre empezó a manar en chorros cortos, sincronizados con los latidos de su corazón asustado. No. Por favor. Kiko, soy yo. El chavo.
Intentó arrastrarse, dejando un rastro rojo brillante en el cemento. No te hice nada. Kiko se arrodilló sobre él. Sus rodillas se hundieron en el charco caliente. Agarró al niño por el cabello revuelto y tiró la cabeza hacia atrás. Patty te sonríe a ti, dijo Kiko con voz plana, casi adulta. A mí nunca. Siempre te da galletas, siempre te abraza cuando lloras. A mí me dice estúpido presumido. Siempre tú. Siempre el pobre, el huérfano, el que todos quieren salvar. El chavo lloraba sin control, la nariz llena de mocos y sangre. No es mi culpa. Yo no pedí ayuda. Alguien. Kiko le puso la punta del cuchillo en la mejilla izquierda y empezó a cortar despacio, dibujando una sonrisa grotesca que iba de oreja a oreja. La piel se abrió como tela vieja. El chavo gritó hasta que la voz se le rompió en un silbido ronco. La sangre le entraba en la boca y le hacía toser burbujas rojas. El fantasma flotaba encima, riendo bajito. Los gusanos caían sobre el cuerpo del chavo como lluvia negra. Kiko siguió. Le abrió el abdomen en una línea larga, vertical. Las tripas pequeñas salieron primero, brillantes, humeantes. El chavo se convulsionaba, las piernas pateando débilmente el aire. Kiko metió la mano dentro, agarró algo caliente y blando. El estómago, tal vez. Y tiró. El niño arqueó la espalda en un espasmo imposible, los ojos en blanco. Un sonido húmedo, gorgoteante, salió de su garganta abierta. Kiko no paró hasta que el cuerpo dejó de moverse. Cuando terminó, el chavo ya no parecía un niño. Era una cosa rota, abierta, deshecha. La pelota roja rodaba sola por el patio, dejando un rastro curvo de sangre. Kiko se puso de pie, jadeando. Miró alrededor. Nadie había salido todavía. El grito del chavo se había perdido entre los ruidos habituales de la vecindad. La tele de Don Ramón, el regaño de Doña Clotilde a un gato callejero, la risa de ñoño. Arrastró el cuerpo destrozado hasta el centro exacto del patio, donde todos pasaban cada día. Lo dejó boca arriba, con los brazos abiertos, las tripas desparramadas como serpentinas de un carnaval macabro. La cara, con esa sonrisa forzada y sangrienta, parecía mirar al cielo. El fantasma se acercó. Por primera vez su voz sonó casi tierna. Listo, hijo. Ya nadie te va a quitar nada. Ni tu mamá, ni tu lugar, ni el amor que mereces. Estoy orgulloso. Kiko miró el cadáver del chavo. Luego al del profesor, allá atrás, todavía oculto en las sombras. Luego al departamento 14, donde su mamá seguía esperando al profesor con una taza de café que ya se habría enfriado. Algo se rompió dentro de él. La euforía se evaporó como agua en una plancha caliente. En su lugar quedó un frío inmenso, un vacío que le succionaba el pecho hacia adentro. Vio la cara del chavo. Lo que quedaba de ella. Y reconoció el mismo miedo que él había sentido cuando su papá murió. El mismo abandono. El mismo ¿por qué a mí? Papá. ¿Qué hice? Susurró. El fantasma se encogió de hombros, los huesos crujiendo. Lo que tenías que hacer. Ahora vete a dormir. Mañana será un día normal. Nadie va a saber que fuiste tú. Al principio. Kiko negó con la cabeza. Las lágrimas le quemaban los ojos. No. No va a ser normal. Nunca más va a ser normal. Se dio vuelta. El fantasma empezó a desvanecerse, la carne podrida cayéndose en pedazos que se disolvían antes de tocar el suelo. Espera. No te vayas. Gritó Kiko. Pero el espectro ya solo era un contorno de humo negro. Adiós, mi niño mimado. Ya cumpliste. Y desapareció. Kiko se quedó solo en medio de la vecindad, entre dos cuerpos mutilados. El silencio era ensordecedor. De pronto oyó la voz de su mamá desde el balcón. Kiko. Baja ya, mi amor. El profesor no aparece y me estoy preocupando.
Kiko miró sus manos. Sangre seca y fresca mezcladas. Miró el cuchillo que todavía sostenía. Luego miró los cuerpos. Caminó hacia la escalera de metal que subía al techo. Subió peldaño a peldaño, dejando huellas rojas. Cuando llegó arriba, se acercó al borde. Abajo, la vecindad parecía un juguete. El barril roto, el charco de sangre, los tendederos, las macetas. Todo pequeño. Todo insignificante. Se sentó en el borde, las piernas colgando al vacío. Pensó en Patty. En cómo nunca lo miró de verdad. Pensó en su mamá, que pronto iba a gritar. Pensó en el chavo, que solo quería un amigo. Pensó en el profesor, que solo quería recitar poemas y hacer feliz a su madre. Y por primera vez entendió que el odio que su padre le había inyectado no era amor disfrazado. Era veneno. Y él lo había bebido todo. Levantó el cuchillo. La hoja todavía goteaba. Se lo puso contra el cuello, justo donde la piel era más delgada. Perdónenme. Susurró al viento. Y cortó. El cuerpo cayó hacia adelante, girando en el aire. Golpeó el cemento con un ruido sordo, húmedo. Quedó boca abajo, el cuchillo todavía clavado en la garganta, la sangre formando un nuevo charco que se unió a los otros dos. A la mañana siguiente, cuando el señor Barriga abrió la puerta de la vecindad para cobrar la renta, encontró 3 cuerpos en el centro del patio. Doña Florinda se desmayó al verlos. Don Ramón vomitó contra la pared. La Chilindrina se quedó mirando a Kiko, sin llorar, sin hablar, solo mirando. Doña Clotilde murmuró una oración que nadie entendió. Ñoño se escondió detrás de su papá, temblando. Y el señor Barriga, por primera vez en su vida, no pidió la renta. Solo dijo, con voz quebrada: Dios mío. ¿Qué pasó aquí? Nadie respondió. La vecindad quedó en silencio por muchos días. Nadie volvió a jugar con pelotas rojas. Nadie volvió a recitar poemas. Nadie volvió a decir eso, con alegría. Solo quedó el eco de 2 niños que alguna vez fueron felices. Y de un padre que, desde algún lugar oscuro, sonrió satisfecho antes de desvanecerse para siempre. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salgo.